en 2 días. Yo lo llamé y me dijo, ya te voy a poner un motor en el dyno, que hemos debido hacerlo desde un principio. Y sentí que el motor estaba como que fallando. Estamos aquí otra vez en Colorado. Ya Sam montó el motor y tenemos a James Ford haciendo el tune. Ayer ya lo tunearon para NA sin nitro. Vamos a hacer un recap de lo que pasó. Obviamente tuvimos el problema del motor anterior. Tenía, aquí se los muestro. La presión del crank estaba muy fuerte. Después nos dimos cuenta que el cilindro número 4 le faltaba un pedazo, se rompió. Aquí está. Hay muchas cosas, en realidad el motor tiene muchos problemas, lo tuvimos que sacar porque se iba a terminar explotando. Y contacté a Chad Golan, el dueño de Golan Engines, él está en New Hampshire. Y le dije lo que nos estaba pasando, lo que necesitábamos, y nos mandó un motor en 2 días ya en el dyno. Es un motor de baja compresión a comparación con esta, que es un motor de alta compresión, lo que significa que va a ser menos caballaje NA, porque está armado principalmente para un supercargador. Supercargador como este es el carro de James Ford, el que nos está tuneando el carro ahorita. Y la razón por la cual nos fuimos con ese tipo de plataforma, que hemos debido hacerlo desde un principio. Para empezar, el motor es más pequeño, pesa menos, es más fácil para trabajar en él en lo que es la parte del Corvette. Vamos a quitarnos el problema de motores exóticos como este, que no nos ha servido. Ya este es el segundo motor de este tipo que nos ha dado problemas. Ya vámonos con supercargador, y el problema que dicen las personas del motor de supercargador es que las correas se suelen botar. Esperemos que eso sea lo que funcione. De verdad que la gente de chat de Golan A1, el servicio al cliente, en 2 días yo lo llamé y me dijo, ya te voy a poner un motor en el dyno. Lo puso, le hizo el break-in la primera corridas, me mandó el sheet de dyno de que es un motor primero que nos salió más económico que este, y sí lo pusieron en el dyno, le hicieron todo lo que debería de hacer, vieron que estaba andando bien antes de mandárnoslo, lo cual ya de por sí es otra cosa completamente diferente. Así que le vamos a poner nitro para la última ronda de Utah, porque no nos da tiempo de hacer el seteo del supercargador para que salga todo bien. Y después de esa ronda le vamos a tirar el supercargador, algo muy parecido a lo que tiene James en su carro acá, el mismo cero principalmente. Así que nada, estamos haciéndole las últimas correcciones, arreglando un par de cositas, y le vamos a tirar como 200 shots. Él hizo 505 NA, unos 200 shots para ponerlo en 700, debe ser de suficiente ya para Utah. Ya terminamos de tunear, bueno, ya James terminó de tunear el carro, hizo 707 caballos, 780 torque, shot de 200 de nitro, y ya vamos a manejar, la pista está aquí a 2 cuadras, así que vamos a manejar los carros para allá y dar unas vueltas con James, a ver qué tal se comporta el carro. Estamos aquí en la pista que queda justo a 5 minutos del shop de ellos, y manejamos los carros en la calle directo por acá, ya que más fácil que meterlos en un trailer nada más para traerlos a 5 minutos, y lo demás lo traemos en la camioneta de James. Así que este es el carro de él, vamos a dar un par de vueltas a probar el motor nuevo. Y nada, vamos a ver qué tal.
Ya en la tercera vuelta se le salió el cable a la bujía y sentí que el motor ya estaba como que fallando. Por eso tuve que entrar, pero unas buenas vueltas la primera vez. Y la pista está divertida, no es súper rápida, pero es súper divertida y técnica. El tuneo que se tiró James está perfecto, todo, hasta el último de los detalles más pequeños. Manejando en la calle, perfecto. Lo único que tenemos es aceleración cuando entra el nitro a 2500, que estás como que ok, nada, y de repente ¡guau! ¡Soy Francesco Fiam! Todo el power. Pero está bueno, está bien saucy. Ya gastamos una botella, vamos para la sin botella ahora. Ahorita tuve un problemita, o no un problema, pero algo que hizo el carro como que le faltaba potencia o fuerza, o como que no quería ir al principio, como que acelerabas y se quedaba muerto. Y tuve que acelerarlo más duro como para empezar. Así que James ahorita está chequeando los logs para ver qué pudo haber pasado. ¿Cuál será la razón de eso? Pero bueno, son cosas normales que pasan con un motor nuevo, tuneo nuevo. Seguro hay que hacer un par de cambiecitos. Acabamos de terminar ya las pruebas, de verdad que el carro quedó A1 y esta pista me da mucha risa que cuando estás drifteando en la parte de atrás hay unos animalitos, no sé si se recuerdan la película de golf, que eran como que como unas ardillitas que están por debajo de la tierra y escondían las pelotas y eso. Ese mismo animalito está aquí y cuando estás drifteando en la parte de atrás están así como que se te quedan viendo pasar y después se meten a su hueco. Me dio una risa porque al principio pensaba como que se iban a meter, pero no, ya están acostumbrados, viven en una pista de carrera, se esconden ahí. Buenas pruebas hoy, ya estoy nada más aquí en Denver, vine por 12 horas, de aquí tengo que volar a Las Vegas, que hay una conferencia de eBay, parte del trabajo, así que nada, y ahorita vamos a meter el carro para el shop que está ahí al lado. Y después de ir al shop para el aeropuerto y voy para Las Vegas. Un sueño tener tu taller con una pista hacia el lado. Venir a probar cuando quieras, cuando necesites. Y una pista así, con elevación y cambio, es genial. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Pero bueno, hasta aquí vamos a dar ese video de hoy. Espero que les haya gustado. Va a ser algo corto, pero es para darles un avance de lo que ha pasado. El motor nuevo, hasta ahora está todo bien. Y vamos a ver cómo nos va este fin de semana. Regresamos, voy para Las Vegas, después regreso otra vez el viernes, que está la competencia de programa aquí el sábado, que me dijo James que viniera a hacerla. Así que de regreso aquí el sábado. Say your name, let's fly.